Quiero mi muro. Como si fuera un niño, es lo único que puede decir el presidente de Estados Unidos al ver que México lo derrotó. México no le dará el dinero. Entonces, enfurecido, se lo quiere quitar a los ciudadanos de Estados Unidos. Y como no se lo aprueban, amenaza con cerrar el gobierno por años. ¿Tiene razón? Aquí lo preguntaremos. Pero lo más extraño es ¿qué esconde este muro que Trump prefiere dejar en hambre a miles de estadounidenses? ¿Qué hay detrás del muro? ¿Racismo, capricho, guerra? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Ridiculous. What I'm talking about is the $5.6 billion that the House approved. A great border wall. Para construir un muro inútil, un muro que es puro tiradero de dinero, un muro que no sirve para nada, y le dice al Congreso, no te preocupes, Congreso americano, yo te lo voy a reponer, México me lo va a pagar, pues mira, Trump, toma. There is technology that works for the military. And if it works for the military, we can certainly use it on the border. Personnel, technology, we just got to look at the right way of securing the border. I want to work with you. We want to work with you. But the wall is a 14th century solution. Through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, absolutely. And I am proud. And I'll tell you what. Him quoting you, I just want to check that the shutdown could go on for months or even a year or longer. Did you say that? And is that your... I did. Absolutely, I said that. I don't think it will, but I am prepared, and I think I can speak for Republicans in the House and Republicans in the Senate. They feel very strongly about having a safe country, having a border that... Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Los vamos a tener ahí, ya está ahí en el video wall. Francisco Javier Martínez López, analista internacional en Madrid, y Pablo Jofré Leal, analista internacional también allá en Chile. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Francisco, Pablo, un abrazo gigante de inicio de año. Feliz año nuevo a ustedes y a toda su familia de parte de un servidor y de Hispan TV y de la audiencia también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos años, por seguir estando y porque aquí es su casa. Gracias. Francisco, comienzo contigo. Donald Trump dice que es su derecho tener un muro en su país. ¿Tiene razón o no tiene razón? A ver.
Evidentemente, hola, en primer lugar, muy y feliz año nuevo, tanto para ti, Roberto, como para Pablo y para toda la audiencia. Estamos hablando de algo más que un pataleo o de un postureo. En un régimen presidencialista como el de los Estados Unidos, en el cual frente a los regímenes parlamentarios el presupuesto allí se aprueba, se propone por el Congreso, que es la suma de ambas cámaras, es decir, del Congreso es la Cámara de Representantes más el Senado. Él, a pesar de haberle presentado el legislativo un presupuesto en el cual sigue habiendo dinero para la seguridad nacional, para el Departamento de Seguridad Nacional, nada más ni nada menos, que le están dando entre 1.600 o incluso empezaron por 1.300 y ya se está hablando de 1.600 millones. Él sigue con la cifra de los 5.600 millones de dólares para construir su muro, que por cierto, primero decía que lo pagase México, y México, como Estado soberano y con una dignidad encomiable, ha dicho que no paga nada. Segundo, primero pedía el muro de cemento. Esto es como el cuento de los tres cerditos. Primero pedía el muro de cemento y ahora habla de un muro hasta de metal. Yo creo que ni él mismo está manteniendo, de cara a su reelección, que no sé cómo será, teniendo en cuenta que ya solamente tiene desde las elecciones midterm un 40% de popularidad solamente, como se ha visto reflejado en la pérdida del Congreso. En esa sinrazón que es el señor Trump, él mismo ni se cree lo del muro, porque solo daría un dato, y es un dato que ha dado el senador miembro del Partido Demócrata por Vermont, Patrick Leahy. En los 2 años que lleva, el Congreso ha asignado 1.700 millones para reconstruir o reemplazar las muchas zonas de la frontera que ya sí tienen muro con México, y solo se ha utilizado el 6% del dinero. Y todo esto además tiene un coste humano, que es el que primero habría que valorar. Esas 400.000 personas que se han visto sin empleo y sin sueldo en estas fechas, trasladadas, obligadas a irse a su casa, y los otros 420.000 que trabajan sin cobrar. Es decir, si este señor que se dice que America Great Again será no sé qué parte de América, valora porque hay más de 820.000 personas que están sin llevar su salario del mes de diciembre y sin tener perspectivas de cuándo se pueda resolver. Y como dice, para terminar, simplemente el que va de tan utilizar el Tea Party y todos estos grupúsculos pseudo religiosos en Estados Unidos, haciendo uso de una sola parte del eclesiástico, no del Eclesiastés, no del Cogelet, dice: la vida del pobre depende del pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. Y no dar al obrero su salario es quitarle la vida. Y esto viene en el eclesiástico, que hasta los luteranos y protestantes también admiten. Bien, pues ya lo dijiste ahí. A ver, Pablo, pues ¿quién tiene la culpa de que el gobierno de Estados Unidos esté paralizado? ¿Donald Trump por su caprichote o los demócratas por no aceptar? Roberto, un gran saludo, respondiendo tu saludo a ti, al equipo de Detrás de la Razón y todo el equipo que hay detrás en Hispan TV. Frente a tu pregunta, aquí hay responsabilidades compartidas. Lo primero es dar cuenta que eso se trata indudablemente de una decisión violatoria del derecho internacional, violatoria de los derechos humanos, violatoria de la soberanía de los pueblos, de los países. Y dicho eso, las responsabilidades por este tipo de decisiones, por este tipo de acciones y los frenos que se generan a ello, dan cuenta que aquí hay culpas compartidas, responsabilidades compartidas de demócratas, republicanos, y esta contumacia por parte de Donald Trump de seguir insistiendo en la prolongación, no construcción de un muro, la prolongación de un muro que tiene su origen en el año 1994. Y hablo de responsabilidades compartidas porque aquí han participado en su construcción los gobiernos demócratas y los gobiernos republicanos. Bajo el expresidente Barack Obama hubo un significativo aumento en la longitud de este muro. Indudablemente no se generó ahí la discusión respecto al presupuesto que se debía asignar o no. La discusión ahora se da porque aquí hay una pugna de poder, hay una pugna entre republicanos y demócratas, sobre todo tras el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes, que le quitó la mayoría a los republicanos. Hay una contumacia porque en definitiva significa quién aquí puede llevar el estandarte
estandarte, ¿no? El testimonio de quien tiene más fuerza en una política, en un periodo presidencial que requiere tener impacto comunicacional. Y en ese plano, sin duda, Donald Trump trata de tener una razón, trata de tener una visión política y enfrentar a sus demócratas, al pueblo demócrata, diciéndoles: yo quiero cumplir mi promesa de campaña. Quienes no quieren, en este caso, hacerle sentido a los derechos de millones de norteamericanos que están solicitando que no vengan a Estados Unidos violadores, traficantes y criminales, con que suele calificar a los migrantes, es Donald Trump. Y en ese fondo no van los demócratas. Los demócratas no están discutiendo la validez de las afirmaciones de Donald Trump, sino van más bien por la pugna política. Si de verdad hubiese una discusión respecto a quién tiene razón y quién no tiene razón, aquí iríamos al fondo del asunto: los derechos humanos de la población migrante, los derechos humanos de millones de personas que tendrían el derecho a transitar por las fronteras libremente y no solo tener la transferencia financiera, Pablo, y comercial y de dinero. Pero los republicanos dicen que es su derecho poner un muro en su país como cualquier otro país. No, ningún país tiene derecho a poner el muro de la forma en que quieren hacerlo, que es violar el libre tránsito de las personas. Tú puedes instalar, sin duda, un control fronterizo, tú puedes proteger tu frontera, puedes tener Border Patrol en ese plano, pero instalar un muro que te impide a otros pueblos, bajo los argumentos de que no queremos que entren indeseables, sin duda es un argumento a lo menos discutible, y esa discusión no la tienen los demócratas. Aquí está la discusión respecto al presupuesto: ¿te doy 5.600 millones de dólares o solo te doy 1.300? Pero el fondo del tema no se está discutiendo ese fondo. Quiero ir con Francisco, pero esto, como ya lo tocó Francisco, solo te lo pregunto rápido a ti, Pablo. Al pedir dinero al Congreso, el presidente Donald Trump, ¿quiere decir que el presidente Vicente Fox, Peña Nieto y todos los mexicanos tuvieron razón? ¿No es esto una gran derrota para Donald Trump al pedir ahora el dinero a los contribuyentes de Estados Unidos porque finalmente no hizo que pagara México? Indudablemente es un triunfo, pero especialmente de la soberanía y del pueblo mexicano, porque en realidad un mandatario como Peña Nieto dejaba mucho que desear cuando invitó a Donald Trump, incluso antes de su investidura. Yo creo que si hubiese sido por Peña Nieto, capaz que se hubiese aceptado un pago de México, pero fue el pueblo mexicano el que aceptó, el que dijo: no, señores, aquí la soberanía mexicana está primero. Bien, a ver, Francisco, antes de preguntarte, veía que querías hacer varios apuntes. Sí, un tema económico es importante independientemente del fondo, por supuesto, del fondo de ataque a los derechos humanos, que comparto lo que está diciendo Pablo plenamente en ese punto. Pero es importante también verlo desde el punto de vista de cómo se confecciona el presupuesto en los Estados Unidos, que dicho así vulgarmente se confecciona por departamentos y por cachitos, si bien es verdad, ese muro ya existe y se dotaron durante 2 años, decía, de 1.700 millones de dólares, que solo se ha utilizado un 6%, son falsas excusas. De hecho, el último shutdown, el último government shutdown o cierre parcial de la administración federal, que ya le está superando en días, que era del año 1980, costó 20.000 millones de dólares. Esto está costando más de 20.000 millones de dólares. Y lo que importa es que hay personal, una cuarta parte de las autoridades federales afectadas es personal que no está trabajando y no está llevando dinero a sus familias, porque este señor además diría también que los propios senadores republicanos están tomando distancia. Estoy pensando en un senador, Cory Scott Garner, que es de Colorado, el que más fondos ha recibido en campañas de la Asociación Nacional del Rifle, y este señor el jueves dijo por primera vez que se pusiera fin a esta crisis con muro o si no. Y Susan Collins, senadora también republicana de Maine, dijo que se aislase la partida del Departamento de Seguridad Nacional, pero que se parase con la locura del shutdown, porque este shutdown estamos viendo que es una verdadera anarquía lo que está produciendo en vidas y personas. Y luego otra cosa tampoco, con la locura del señor Trump, cuando llegó de terminar con el programa DACA, seguimos todavía sin abordar el estatus legal de los Dreamers, que están en lo que se llama un limbo jurídico.
Es decir, los propios republicanos, hay fisuras ya en el Partido Republicano, toman distancia y dicen que es una cosa del presidente con los demócratas cuando se ha reunido en estos días con la nueva presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, y cuando se ha reunido con el representante de la minoría demócrata en el Senado, el senador demócrata Chuck Schumer. Pero es que no es una mera pelota de demócratas y de republicanos, es que mientras que se está haciendo eso, mientras que hay señores y familias que no están cobrando su salario o que están trabajando gratis, hay otras reglas para los financieros de la bolsa de Wall Street. Y pongo el ejemplo y termino rápido. Es decir, cuando el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el jueves dijo que la situación, el informe sombrío de Apple para el 2019 y los indicios de desaceleración de la fabricación, no solo en China, sino también en los Estados Unidos, porque la guerra comercial de los Estados Unidos está volviendo a casa. Eso hizo que cayesen todos los índices bursátiles, pero la Reserva Federal, que desde el 1913 tenía dos funciones fundamentales, que era asegurar el pleno empleo y el control de la inflación, se ha metido a intermediar a favor de los ricos de la bolsa y ha dicho: no subiré más los tipos y condiciono. Esto lo ha dicho el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reunión que tuvo el mismo jueves cuando vio la caída de los índices bursátiles tras el anuncio de Apple, que ha habido caídas. En cambio, sí que van a fortalecer la bolsa, que durante toda la crisis, ya me perdí, Francisco, 2008, ya me perdí. Capital financiero. Ya me perdí. ¿Qué tiene que ver con el muro? ¿O con la discusión del muro Tiene del que ver shutdown? que las políticas de las administraciones de los Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, priman a los señores del capital de Wall Street, pero no priman a los trabajadores de los servicios federales y de los servicios públicos, porque eso no debe ser considerado Ciudadanos América o para hacer America Great Again. Esas diferencias que tienen ambas administraciones, sean demócratas o sean republicanos. En eso quería poner el ejemplo comparativo, que cuando se toca el tema de la bolsa y de las subidas ficticias de la inflación bursátil que tiene Wall Street, ahí sí van en apoyo hasta la Reserva Federal y ahí no hay separación de poderes. Pero cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, de los 6 servicios que se mantienen en este cierre parcial y de los que han sido despedidos, esos más de 820.000 personas, eso no importa. Bien. Ese era el ejemplo que quería poner. Perfecto. A ver, Pablo, pues ya ahí dijo muchas cosas Francisco. Pablo, yo te quiero preguntar, quiero ir más al fondo, ¿qué hay detrás del muro? Porque dos cuestiones. ¿Es tan importante el muro para Trump como para declarar que podría dejar sin comer a miles de empleados, no solo por meses, sino por años? Así lo dijo. Y dos, si comparamos los 5,000 millones de dólares que pide Donald Trump por el muro con el total del presupuesto, que son 4 billones de dólares, es prácticamente nada. Es una milésima parte. Es como si se estuvieran peleando por $1 en 5,000 dólares. ¿Qué más da 5,000 $1 que 5,000 dólares? ¿No es ridículo que se estén peleando por esta cantidad? Entonces, mi pregunta es, algo debe de esconder este muro, ¿no? ¿Será negocios personales? ¿Será negocios con Israel, las constructoras de los muros? ¿Será miedo terrible a los migrantes y a los morenos? ¿Qué es, Pablo? Efectivamente, Roberto, creo que das en el clavo por donde hay que mirar esto. Más allá de las cifras que entrega nuestro amigo desde España, aquí hay elementos centrales que tienen que ver, te lo decía en mi respuesta, derechos humanos, fundamental. Aquí hay también un presidente que se ha empecinado en sostener que quiere cumplir sus promesas de campaña. Así eso implique dejar sin empleo, dejar sin salario a miles de empleados. Los demócratas dicen que la idea del muro, esta idea y esta concreción de muro, fue una de las consignas, una de las promesas de campaña electoral de los republicanos, pero que distrae de los problemas más complejos y más complicados que están asociados al muro. El muro no es lo central.
Lo que está asociado al muro tiene que ver con la inmigración y tiene que ver en ese plano entonces con satisfacer los anhelos, objetivos y promesas que se le dieron a los grupos más conservadores, más nacionalistas y absolutamente retrógrados de la sociedad norteamericana. Es una herramienta con la que obtiene Trump apoyo en su base conservadora, en los Tea Party, en los grupos anti-inmigrantes. Es decir, el muro se convierte entonces en un ícono, en un símbolo, en un hito dentro de esta pugna entre aquellos que quieren un Estados Unidos ensimismado, que no quiere nada con sus vecinos por considerarlos que son violadores, narcotraficantes, criminales, y aquellos que dicen: el muro lo que va a hacer es simplemente seguir menoscabando la imagen de un Estados Unidos que poco a poco ha ido mostrando al mundo un carácter racista, un carácter de poca amabilidad, un país que se está cerrando a la inmigración. Bien. Y en ese plano también tiene que ver con un punto que tú tocaste. Aquí también hay intereses económicos, indudablemente. Hay países y entidades que se benefician de estos muros, que los han construido en Marruecos contra el pueblo saharaui, que los construyen en Cisjordania contra el pueblo palestino, que ayudan a Arabia Saudí contra el pueblo de Yemen. Y ese sin duda es la entidad sionista que se beneficiaría de todos estos proyectos que son miles de millones de dólares de construcción de muros y sistemas de seguridad, de vigilancia. Ahí está el yerno de Trump, Jared Kushner. Oye, indudablemente. Fíjate que hace unos 2 programas anteriores tuvimos a Iñaki Gil de San Vicente, que lo debe conocer bien Francisco, y nos decía siempre que cuando hablemos de las cosas que hace Estados Unidos y Occidente, es que a veces en su inteligencia tienen planeado a 30 o 40 años cosas que ya las vieron desde hace 20 o 30 años. En base a eso yo te quiero preguntar, Pablo, y también para ti, Francisco, primero Pablo, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿es posible que el muro signifique otra cosa más? Que tengan planeada la inteligencia, que tengan planeada hacer o hayan pronosticado una guerra en América Latina en los próximos años que provoque una migración desmedida como la que sufrió Europa, y por eso es la insistencia del muro, solo que no lo pueden decir así tan abiertamente? A ver, Pablo. Creo que va en una dirección correcta tus palabras. Europa lo hizo así. Europa proyectó el sistema Frontex con relación a los cientos de miles de inmigrantes que iban a tener las intervenciones norteamericanas y europeas en el Magreb y en Oriente Medio, y crearon agencias internacionales destinadas a este tipo de impedir el ingreso a esa fortaleza europea de cientos de miles de inmigrantes. Estados Unidos no da puntadas sin hilo. Estados Unidos ha intervenido en América Latina hace décadas, y de las últimas décadas sin duda ha generado una pobreza en Centroamérica, sobre todo, que es donde viene y proviene gran parte de los inmigrantes, Honduras, Guatemala, El Salvador, que lo que necesitan es cerrar las puertas, cerrar esas compuertas. Porque ¿Y cómo Mike Pompeo le pidió a Bolsonaro de Brasil unirse contra Venezuela, ¿no? Y sin duda. Y habló de bases militares, ¿no?, también dentro de Brasil. A ver, Francisco, por favor, nos vamos. De hecho, justo lo que estás diciendo, además tuvo la reacción lógica rusa del envío de los 2 bombarderos nucleares a Caracas para dejar claro que ese intento que está teniendo la administración Trump a través de Mike Pompeo y el nuevo presidente electo de Brasil, Bolsonaro, de una postura de halcón, de ataque contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno de Venezuela, que sepan que tendría una reacción por parte de su aliado natural. Por eso los acuerdos comerciales cerrados en Moscú, no solamente de envío de trigo en 600.000 toneladas, sino además los 6.000 millones de dólares rusos que van directamente para Caracas para remozar su ejército. Pero es que todo esto se está preparando, como bien estabas comentando, a largo plazo, porque si realmente importase lo que es la seguridad en las fronteras, estos días de cierre parcial de la administración federal, curiosamente todos los servicios de guardia costera, de guardia fronteriza, de aduanas, de pasaportes, todo está bajo mínimos. Es decir, en algunos casos con un 4% de personal. Es decir, si les importase realmente la seguridad de las fronteras, o eso que he dicho antes de la cifra de que decía el senador demócrata de Vermont, de los 1.700 millones que solo se han utilizado 6%, es porque están preparando a medio o largo plazo
esta reestructuración otra vez más de lo que es Sudamérica. Y por eso mismo, hace unos días, el envío de los 2 bombarderos nucleares rusos a Venezuela, que ha causado tanto pavor en los otros países, cuando realmente lo único que han hecho es acudir a las relaciones bilaterales de un país con otro. Gracias, Francisco. Se nos fue rapidísimo el tiempo, como siempre. Con ustedes nos las pasamos pues fenomenal. Gracias, Pablo. Un abrazo allá a tu familia, a todos en Chile. Gracias, Francisco, allá en España. ¿Realmente usted ha pensado en que la izquierda o la derecha podrían ser falsas banderas de grupos políticos que se enmascaran de cierta ideología para obtener y conservar el poder? Finalmente, mover sentimientos, decir cosas coherentes y encantadoras, pues siempre seduce al pueblo. Pero ¿realmente la izquierda o la derecha es un pensamiento fuerte, intelectual, o una pose para gobernar? Porque en mi historia de periodista he visto de verdad cómo derechistas e izquierdistas se dan la mano, no cara a cara, sino al compartir el mismo estilo de vida, la misma forma de saquear al pueblo y hasta los mismos Mercedes-Benz. Buenas noches.